Cordial saludo. Bueno, por temas laborales me había ausentado un poco en la página. Eh, Hay que comprender que hay muchas obligaciones y en ocasiones nos toca dar prioridades. Pero el día de hoy vamos a tratar de profundizar un poco más en el video anterior, donde tratamos de comprender un poco la dinámica del conflicto colombiano y la situación actual y real, política y social. Entonces, para retomar un poco, vamos a hablar del conflicto y del origen de las autodefensas campesinas de Colombia. Entonces, empecemos. En el video anterior dijimos que los teóricos del conflicto plantean que en Colombia 1960 es la fecha donde comienza el conflicto armado. Sin embargo, es bastante discutible y un poco contradictorio con la historia, y para eso está la historia y para eso está la memoria histórica, porque Colombia ya había tenido unos antecedentes muy importantes que fue lo que originó el conflicto y lo que sigue originando el conflicto actual. Empecemos con un hito importante. Entre 1812 y 1886, Colombia vivió múltiples guerras civiles. Se calcula que Colombia tuvo más o menos 9 guerras civiles, antes de que se diera lo que se conoce hoy como el conflicto armado. El segundo hito importante es la violencia partidista, que en el video pasado lo tocamos un poco a fondo, que era la violencia que se generó por los partidos y la guerra entre ideales y partidos políticos, sobre todo en los pueblos y en el campo, entre liberales y conservadores, que lo que tenía esa guerra de fondo era una lucha por la tierra, porque la lucha por la tierra en Colombia hasta la fecha y hasta hoy sigue siendo la gran lucha y sigue siendo la principal causa del conflicto armado y de la guerra en el país. No nos dejemos distraer, no es el narcotráfico, incluso no es tanto las diferencias políticas, siempre ha sido un problema por la tierra, por el grado de distribución y de concentración de la tierra que hay en Colombia. El tercer hito, y muy importante tenerlo en cuenta y no lo mencioné en el video pasado, fue el Bogotazo, lo que se conoce como el Bogotazo, que fue la muerte del gran prócer Jorge Eliezer Gaitán, que ocurrió el 9 de abril de 1948. Y esta fecha es fundamental porque a partir de ese acontecimiento se recrudeció bastante el conflicto en el país. Y esa guerra partidista se volvió mucho más sanguinaria y se trasladó mucho más a las ciudades. Incluso en uno de sus libros y en uno de sus escritos y entrevistas, Gabriel García Márquez cuenta que él vivió el Bogotazo y que fue la principal razón que lo obligó a dejar sus estudios en Bogotá y volver a su tierra de origen en la costa, en Aracataca, y lo que por cosas del destino también gestó y alimentó su gran obra. Digamos que el hito siguiente, el cuarto acontecimiento importante, fue la llegada al poder del general Rojas Pinilla, que estuvo en el poder desde 1953 a 1957. El video pasado les dije que había sido como una estrategia que tuvo el Estado para tratar de frenar esa guerra partidista y tantas muertes violentas que estaba sufriendo Colombia. La estrategia funcionó en un principio porque con la intervención militar del general Rojas Pinilla y su conocimiento se apaciguó mucho la violencia. Sin embargo, tras la amenaza y el temor que tenían los partidos políticos que el general se perpetuara en el poder, entonces crearon lo que se llama el Frente Nacional, que fue una estrategia, digamos, política que se utilizó en Colombia para tratar de continuar frenando la guerra partidista y hacer un acuerdo, digamos, de convivencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Frente Nacional comenzó en 1958
hasta 1974, y el primer presidente que se eligió fue el presidente Lleras Camargo. ¿Qué pasó en el Frente Nacional? Que fracasó totalmente. Fue un fracaso rotundo, porque fue un acuerdo que hicieron entre las grandes élites políticas de Colombia y dejaron por fuera un ala del partido militar, del Partido Liberal, el ala más radical del Partido Liberal, era la que estaba concentrada en ciertos sectores del campo, entre ellos Marquetalia, que era donde estaba Tiro Fijo y sus seguidores. Posteriormente los mandaron a bombardear y de ahí surgieron las guerrillas y lo que se conoce después como la segunda etapa fuerte del conflicto armado en Colombia. Esa segunda etapa y ese surgimiento de las guerrillas se alimentó, como lo dije en el video pasado, primero de haber dejado por fuera esa ala militar del Partido Liberal que después se convirtió en las FARC. También se alimentó del hambre, también se alimentó del abandono del Estado que había en el campo, porque Colombia está dividido prácticamente en dos países y aún lo sigue siendo en mi concepto. El país de las ciudades y el país de los pueblos más abandonados, el país del campo. Entonces eso permitió que creciera muchísimo las FARC y con el apoyo de muchos partidos revolucionarios también internacionales, eso no se ha logrado probar de manera muy clara, pero muchos teóricos lo plantean y digamos que es una de las formas también de entender ese crecimiento en armas que tuvieron los grupos de izquierda. Las FARC, imagínense que en esa etapa de la guerra fuerte donde fueron protagonistas, entre el año de 1974 y 1990 pasaron de 6 frentes a 36 frentes de las FARC. Entonces vemos cómo todas las políticas que el Estado tenía para frenar ese crecimiento antiinsurgente estaban fracasando y fracasaron rotundamente. Eso no se puede negar. Ante ese fracaso tan fuerte que tuvo el Estado con esas políticas de seguridad democrática, que en el video pasado también las toqué, políticas que traían incluso de filosofías y estrategias de Estados Unidos, que la denominaron como políticas de seguridad antiinsurgente. Miren que es muy similar a lo que después se conoció como la política de seguridad democrática. Todas esas políticas de seguridad fue un fracaso, porque el crecimiento de las FARC por el abandono que tenía el Estado pasó de 6 frentes a 36 frentes y los secuestros comenzaron a crecer de una manera exponencial, las tomas guerrilleras a muchos municipios, la destrucción de la infraestructura, la muerte de soldados, de militares, tenía arrinconado el país de una manera bastante grande. Pero para entender el origen de las autodefensas, vamos a fechas anteriores a ese 1990 donde las FARC tenían el poder absoluto. Y un evento importante de esas políticas antiinsurgentes que crearon muchos presidentes y que apoyaron y que está probado ya en los testimonios que se han dado en las salas de justicia y paz, de esas políticas antiinsurgentes se alimentaron de filosofías del Ejército Nacional, de mercenarios internacionales, en el caso de Yair Klein, que vino a entrenar a hombres en el Magdalena Medio, y fueron creando sus pequeños grupos antiinsurgentes que fueron el germen de lo que posteriormente se convirtió en las Autodefensas Unidas de Colombia. Y el antecedente importante y en la memoria de todos está es el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. El grupo MAS lo creó el Cartel de Medellín, lo creó el narcotraficante Eder y lo creó en un club muy reconocido de la ciudad a raíz de un secuestro a una de sus hermanas. Este hombre con tanto poder, la respuesta que tuvo fue: vamos a crear un grupo antiinsurgente, vamos a crear un grupo de muerte a secuestradores, porque en el momento para el narcotráfico y para los narcos, la guerrilla era principalmente secuestradores y ellos se veían como mejores que la guerrilla porque no secuestraban.
y porque los que posiblemente iban a ser secuestrados eran sus familiares y amigos que ostentaban en ese momento el poder y el capital. Entonces crearon el MAS. Y el MAS se alimentó de muchos grupos pequeños que habían, entre ellos uno que se denominaba el AAA, las 3A, Alianza Americana Anticomunista. Y era un movimiento que se estaba dando en toda América, que trataba, y que estaba impulsado por Estados Unidos, que trataba de frenar como ese crecimiento exponencial de las guerrillas y lo que ellos conocían o creían que era el comunismo en ese momento. Entonces, esos fueron los antecedentes para que se originara ese gran monstruo de la guerra que después fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Mientras todas estas pequeñas células se iban creando para defenderse del gran crecimiento exponencial de las guerrillas, en especial de las FARC y el ELN, que cada vez iban copando más territorio, que cada vez con las vacunas, con las extorsiones que hacían a las petroleras, a los grandes terratenientes, a las grandes empresas, económicamente iban asfixiando un poco sus finanzas, y la respuesta que tuvo todos estos gremios, la respuesta que tuvo las fuerzas militares y el Estado ante ese abandono estatal de tantos años fue de manera indirecta, como ya se ha dicho también en muchos de los testimonios de los desmovilizados en las salas de justicia y paz, llevaron a ir fortaleciendo esas políticas y esos grupos antiinsurgentes. Del grupo MAS, entonces nace algo, aparece en escena el señor Ramón Isaac Arango, y aparece en escena porque perteneció al grupo MAS, hizo parte del grupo MAS, y algunos de sus hombres más cercanos incluso fueron entrenados por el mercenario Jair Klein. Y esto es interesante porque el mercenario Jair Klein, ¿quién lo pagó? Y esa es una buena pregunta. Pero en los testimonios también que se han dado, se ha dicho que ese mercenario lo trajo el narcotraficante, el mexicano. El mexicano lo trajo en Boyacá para que entrenara a los hombres de Henry Pérez que estaban muy cercanos y que ya era un grupo de autodefensas en Puerto Boyacá. Entonces, Ramón Isaac aparece en escena porque estuvo prestando servicio militar, tenía cercanía un poco con la milicia, y este grupo de comerciantes y esta gente asfixiada decide apoyarlo, de apoyar a algunos hombres, y el señor arranca con 8 escopetas y 8 hombres a hacer ese brazo antiinsurgente en el Magdalena Medio. Y se dice que es el fundador de las autodefensas, primero porque es el fundador de las autodefensas vivo, y porque el primer combate de las autodefensas con un grupo de guerrilleros se originó allá en las Mercedes, corregimiento de Doral, en Puerto Triunfo, en 1977. Entonces, las fechas son importantes pues, porque nos permiten organizar un poco las ideas. Ya en 1978 y 1979, Ramón Isaac se contacta con el señor Henry Pérez de Puerto Boyacá, un ganadero que había sido militar también y que también tenía esa intención de formar y de crecer con los grupos antiinsurgentes. Y estos tenían un apoyo fundamental, que fue lo que permitió el crecimiento de las primeras autodefensas campesinas de Colombia de una manera fuerte, sólida y a combatir de una manera más igual a las FARC. Y fue la incursión de el mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha, en el inicio prácticamente se puede decir que era el comandante militar de las autodefensas campesinas, porque fue él el que empezó con estos hombres a hacer ese trabajo sucio antiinsurgente de la mano de muchos del ejército, de algunos colaboradores que hasta ese momento todavía veían normal apoyar ese tipo de políticas, porque de una u otra manera eso era lo que les habían inculcado, esas eran las políticas que ya habían tenido otros presidentes anteriormente. Entonces, después en escena, solamente Carlos Castaño o los hermanos Castaño vienen a este rollo, póngale cuidado, en 1979, imagínense, estamos hablando que el primer combate fue en 1977,
En 1978 y 1979 fue la unión entre Puerto Triunfo, Ramón Izaza y Henry Pérez, y el secuestro del padre de los Castaño, que posteriormente fue asesinado y que fue lo que generó ese odio de esos hermanos que comenzaron esa lucha antiinsurgente. Se dio en 1979. Por cierto, dato curioso, el mismo año en que las FARC asesina el padre de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ante ese poderío que tenía las FARC y ese interés que ya tenía, digamos, algunos capos del narcotráfico por evitar los secuestros y evitar los daños de la guerrilla, se fue fortaleciendo cada vez más las Autodefensas Unidas de Colombia. Y aquí viene una pregunta interesante, y es porque si yo le pregunto a usted, a la persona que está viendo este video, ¿quién creó las Convivir, que eran las cooperativas de vigilancia privada? Probablemente la mayoría de ustedes responderá que ¿quién? Que Álvaro Uribe Vélez. Pero no es así. Las Convivir las creó el señor presidente César Gaviria Trujillo. Y las creó ya les voy a dar el dato exacto, en 1994 crea las Convivir. Y digamos que nacen en el origen como una estrategia para que los campesinos y los empresarios se defendieran de ese asedio que tenía las FARC, de extorsiones, de secuestros y esa cantidad de hechos que ahora con la JEP están saliendo a flote y que no se nos pueden olvidar, porque tenemos que entender que ninguno de los grupos que ha estado y que ha sido parte activa del conflicto en Colombia es bueno, ni es un héroe. Entonces, este señor las crea en 1994 y los empresarios comienzan a formar sus grupos de vigilancia privada que lo formaban según su capacidad económica. Pues podrían ser grupos de 5, de 10, de 20, pero si tenían mucho dinero y mucha capacidad, pues podían tener tranquilamente una cuadrilla de 50 hombres. Entonces, con el surgimiento de las Convivir, en ese momento muchos en las regiones comenzaron a fortalecer sus grupos de seguridad. Y ahí sí hay que reconocer que la región donde más se fortalecieron fue Antioquia, porque en ese momento que seguía activo la creación de las Convivir de César Gaviria, llegó Álvaro Uribe Vélez a la gobernación de Antioquia. Y Álvaro Uribe Vélez, durante la gobernación de Antioquia, antes de que la Corte Constitucional prohibiera la creación de las Convivir y dijera que para que las armas solo podían estar en manos de gente autorizada, no de cualquier civil, ya se habían creado esas Convivir. Y en Antioquia han tenido muchísima más fuerza porque el gobernador de esa época, digamos, fortaleció esa necesidad que había en muchas regiones. Y digamos que pudo haber sido un gran error, y fue un error por las muertes y las víctimas que posteriormente esto causó, porque muchos de esas personas que hicieron parte de esos grupos de las Convivir, después formaron los grupos de autodefensas, y algunos, como el caso por ejemplo de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, que funda su grupo autorizado por el gobernador de Antioquia, por el secretario de la gobernación de Antioquia. Es un testimonio que él llevaba en Justicia y Paz. Él crea 12 grupos para protegerse. Y después, cuando la Corte Constitucional prohíbe esto, él termina siendo el comandante militar de ese bloque de seguridad que él mismo creó. Entonces ahí digamos está un poco el pecado de la ley que se crea no muy pensada y que termina favoreciendo y propiciando posteriormente lo que fueron los delitos de lesa humanidad que cometieron las autodefensas campesinas. Entonces es importante entender la historia. Hoy vengo otra vez a recordarles este libro, Ramón Izaza y el origen de las autodefensas campesinas. Aquí está en detalle todo el origen de las autodefensas campesinas, porque las autodefensas campesinas, digamos que tuvieron un origen, pero después cuando llega el narcotráfico mutan un poco, con la llegada de Carlos Castaño mutan un poco más, y según el tiempo, digamos, tuvieron un accionar distinto. Entonces, la invitación es a que
tratemos en lo posible de leer. Ahora tenemos demasiados mecanismos, tenemos muchas herramientas para no tragar entero, porque estoy seguro que si cualquiera de ustedes hace el ejercicio de preguntarle a alguien quién creó las Convivir, le van a responder la mayoría de personas que Álvaro Uribe Vélez. Y no estoy en defensa de nadie, simplemente quiero dejar un precedente y quiero mostrar cómo a veces un rumor o algo que no es muy exacto se convierte en una verdad. Y es importante conocer la historia del conflicto colombiano, tratar de pasar la página, tratar de reconocer que la mayoría de las víctimas fueron población civil en ese conflicto, para que tal vez algún día aspiremos un país mejor y tengamos una mejor salud mental y podamos vivir tranquilos y veamos la posibilidad de la paz como una manera de poder vivir mejor, de poder vivir tranquilos como muchos países lo hacen. Entonces, hasta pronto.